Estimadísimos, estimadísimas, sean bienvenidos a este espacio de Teo Preguntas. Preguntas profundas con respuestas profundas y cortas. La primera pregunta que nos ha llegado por nuestra vía de WhatsApp es: ¿qué se entiende entonces por la revelación? Bueno, para poder aproximarnos a una respuesta profunda, tenemos que decir que las religiones las podríamos clasificar de varias maneras, pero una de ellas es aquellas religiones que se consideran reveladas, como es nuestra tradición judeocristiana, en donde comprendemos a un Dios que busca al ser humano, que entra en la historia, que acontece en la historia, que se manifiesta en la historia y que hace de la historia una historia de salvación. Y por otro lado, las no reveladas, que también son no históricas, en donde es el hombre el que tiene que buscar a Dios e incluso salir de la historia y salir de todo aquello que aparentemente implica la creación y la finitud misma que puede distraernos, para llegar a un estado de una meditación profunda que nos lleve a un éxtasis, que es una experiencia de eso divino que está afuera y que es muchas veces entendido como estados de nirvana o de plenitud. Bueno, desde ese punto de vista, entonces, moviéndonos desde el orden judeocristiano, entonces la revelación es la acción misma de Dios que entra en la historia para dejarnos conocer su identidad y su proyecto. Ojo, cuando ustedes van a las definiciones, revelación muchas veces quiere decir mostrar aquello que está escondido. Y entonces podemos desde allí intuir que tal vez la revelación son aquellas ocasiones en donde Dios, que permanece oculto al ser humano de una manera extraña y de pronto de una manera extraordinaria, se muestra y dice: hey, aquí estoy, y vuelve y se esconde. Eso realmente no es correcto, porque Dios nunca se esconde, porque Dios siempre está dentro de nosotros, porque siempre está actuante, porque siempre está presente, porque siempre está construyéndonos y reconstruyéndonos y creándonos y recreándonos permanentemente. Por ende, Dios no está escondido. Lo que pasa es que está tan presente y de manera tan sutil que muchas veces pasa por desapercibido, y por ende la revelación implica un entrar a ver en detalle la propia existencia y descubrir en ella y descubrir en nosotros y descubrir en la historia concreta cómo Dios se va mostrando y aconteciendo. ¿Y qué nos muestra Dios? ¿Cierto? Nos muestra su intimidad, que es su bondad y su misericordia, y nos muestra su proyecto, que no es otra cosa que el desarrollo mismo, que la planificación misma del ser humano, ¿cierto? No solo como individuo, sino principalmente como comunidad, hasta el punto de que llegue a desplegar de tal manera sus dones y sus capacidades que pueda vivir en fraternidad, en solidaridad y en plenitud. Y de esa manera alcance a superar los límites de su propia naturaleza y llegue a una comunión con el ser mismo y con la voluntad misma de Dios. Eso entonces es la revelación, es la autocomunicación de Dios a nuestra intimidad, mostrándonos su ser y su voluntad. Dios los sigue bendiciendo.